En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, leemos la palabra que escribiera Pablo. Dice en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Acerca de qué tiempos y acerca de qué ocasiones? Se está refiriendo Pablo a lo que viene desde el capítulo 4. Lea el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuándo habló nuestro Señor Jesús una palabra, como aquí dice la palabra del Señor, en palabra del Señor Jesús? ¿Cuándo habló nuestro Señor Jesús una palabra acerca de la venida o de su venida y de los que habrán quedado hasta esa venida? Pues en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, allí habla acerca de los que estén hasta el fin, los que queden hasta el fin, los que verán la abominación desoladora y los que verán las señales que se cernirán sobre Jerusalén. Todos los que vean estas señales también verán la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Por eso dice aquí, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo se cuenta entre los que esperarán hasta esa venida, porque entiende que la venida está cercana. No precederemos a los que durmieron. Primero resucitan los muertos. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, note todo el ruido que se hace en ese retorno, en esa venida del Señor. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. Si dice descenderá del cielo, ya nos está dando la idea que descenderá a la tierra. Pero dice aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que perseveran hasta el fin de la tribulación. Es decir, los que después de haber predicado el evangelio del reino a todas las naciones, esperan el momento del día del Señor, del retorno de Jesús. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Y así, de esa forma, es decir, arrebatados a las nubes y unidos a Jesús, estaremos siempre con el Señor Jesús. Es decir, que la única forma de estar con el Mesías, de estar con Cristo, de estar con el Señor, es por la resurrección o por el arrebatamiento del día final. Quiere decir que antes de eso no se está con el Señor, sino solamente en un lenguaje metafórico, durmiendo en Cristo, cuando uno muere. Pero el encuentro real con nuestro Señor, como vemos aquí, es para el final. No uno por uno, sino toda la iglesia. Todos los muertos en Cristo. Todos los que estén vivos en ese tiempo, reunidos en las nubes del cielo. Así que esto de recibir la recompensa de nuestro Señor es algo corporativo. La iglesia lo recibe como iglesia, como congregación. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de reunirnos un día, aunque muramos, resucitar y reunirnos en las nubes con el Señor. El que muere en realidad parte y está con el Señor, porque sabe que al morir un segundo después para su entendimiento estará con el Señor por la resurrección. No va a contabilizar todo el tiempo que esté muerto por cuanto está muerto y no tiene sentido del discurrir del tiempo. Obviamente. En el 5.1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, ¿cuándo será? ¿Cuándo será este encuentro con nuestro Señor Jesús por primera vez? Todos unidos, todos juntos. Aquí no hay egoísmo. Aquí hay un sentir de pueblo, de congregación. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, de encontrarnos con el Señor en las nubes,
No tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Es necio, es inútil. Ya sabemos que eso ni siquiera nuestro Señor Jesús lo sabía. Nuestro Señor Jesús no sabía lo que el Padre había puesto en su sola potestad. Solo nuestro Padre Celestial sabía y sabe el momento adecuado cuando ha de ordenar con voz de mando a nuestro Señor Jesús retornar a esta tierra para reinar, para inaugurar el reino de Dios. Dice aquí, porque ustedes ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Noten ustedes, vendrá así como ladrón en la noche el día del Señor. Claro, vendrá como ladrón en la noche porque no hay aviso. Sin embargo, no tomará por sorpresa a los creyentes en Jesús, a los creyentes en su mensaje, en el Evangelio del Reino. Dice el verso 3, que cuando digan, es decir, está hablando de otras personas, no está hablando de los creyentes. Ustedes saben que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan los hombres, los que no tienen discernimiento espiritual, los que están muertos en el sentido espiritual, cuando digan paz y seguridad, cuando sientan y entiendan que tienen paz, que todo se ha realizado muy bien, que tienen un reino próspero con el anticristo, que han recibido lo que querían, las riquezas y etcétera. Cuando digan paz y seguridad, que ni siquiera la van a sentir, pero van a proclamarla, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, en lo mejor del reinado del anticristo, empezarán a ser derramadas las tazas de la ira de Dios. Note usted, allí la destrucción será repentina, o sea, de repente empezará ese tiempo terrible para el trono de la bestia y para todos aquellos que se han compactado con ella, en este caso con el anticristo. Como los dolores a la mujer encinta que no avisan, así les llegará el fin y no escaparán. No escaparán. Dice en el verso 4, 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. A los creyentes el día no los sorprenderá como ladrón que sorprende la casa del hombre, sino que sorprenderá, como dice aquí, a aquellos que viven en tinieblas, en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la incredulidad. Ustedes no están en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. De hecho, a nosotros no nos sorprenderá ese día como ladrón. Al contrario, cuando empiecen a manifestarse aquellas cosas, estará muy cerca, mucho más cerca, porque si se ve la abominación desoladora, pero después a ese que está causando dolor a los creyentes, le empieza a caer la ira de Dios, que empieza por ahí. Entonces se sabe que ya empezó su destrucción, ya empezó a caer delante del Mesías. Ese antimesías empieza a caer delante del verdadero y único Mesías, Jesús. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Hijos de luz, o sea, tienen luz de Dios, de santidad, de paz, de pureza, e hijos del día. Ustedes son hijos del día. No somos hijos de la noche ni hijos de las tinieblas para vivir conforme ellos viven, en desenfreno y en disolución, en pecados contra la moral de Dios, la justicia de Dios, porque ellos infringen la ley de Dios. Dice el versículo número 6, por tanto, no durmamos como los demás. Eso es por si acaso algún creyente esté adentrando hacia las tinieblas, así como los demás viven en tinieblas, sino que más bien velemos, alerta en el sentido espiritual, discerniendo el bien del mal, para alejarse del mal, para acercarse al bien, para agradar a Dios. Y seamos sobrios. De hecho, no vamos a ser sobrios nosotros si buscamos la bebida alcohólica,
No seremos sobrios si nos dedicamos a esas cosas. No seremos sobrios si nos extralimitamos en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros apetitos. Seamos sobrios, dice aquí, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, como le creemos a Dios y creemos su promesa y creemos en el advenimiento de nuestro Señor Jesús para inaugurar el reino de Dios, para que nosotros estemos con Él allí. Entonces nos hemos puesto esa coraza de fe. Esa coraza de fe nos va a proteger y sobre todo nuestro corazón para que no penetren dardos que quieran enamorarnos y arrastrarnos a otras cosas. Dice con la coraza de fe y de amor, porque es en este caso pues una coraza doble de fe que cree a las promesas de Dios y de amor porque está agradecido a Dios y porque sirve a otros que no conocen y lo sirven con amor. Dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de esa salvación que viene, que nos trae nuestro amado Salvador, es lo que protege nuestra cabeza de pensar otra cosa, de que nosotros nos desviemos pensando otras cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, que no son conforme a la consagración, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Es decir, si nosotros tenemos esa coraza y tenemos ese casco, eso quiere decir entonces que tenemos lo suficiente para resistir a fin de que nosotros alcancemos la salvación. Persistamos en el tiempo difícil y de opresión a fin de poder llegar, porque estamos para alcanzar la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesús. Él viene, retorna, se coloca en las nubes del cielo para derramar la ira de Dios sobre esta tierra y nosotros tenemos que salir al encuentro de Él, alcanzar la salvación junto a nuestro Señor Jesús. Por eso habla Pablo y dice que Él espera que halle misericordia un creyente junto al Señor en aquel día. Es decir, que sea arrebatado para estar junto a Jesús y no participar de la ira que será derramada. Dice en el verso 10, Jesús, el Mesías, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué significa aquí velemos o durmamos? Ya no significa lo mismo de los versos anteriores de dormir perdiendo el discernimiento espiritual por pecar o por mundanalizarse, sino que aquí el durmamos ya significa más bien dormir normal, dormir como cada noche para reponer las fuerzas. Así que si velamos en el sentido de estar de repente dedicados a orar por la noche, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, si velas, bien, y si duermes en esa paz de Dios, pues muy bien, de acuerdo a cómo escojas para tu propia vida espiritual. Así que dice aquí, vivamos juntamente con Él, por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como siempre lo hacen. Hermosa esta palabra que nos enseña a nosotros que si bien es cierto, como ladrón en la noche viene para los que no están preparados, para los que están preparados, que son capaces de discernir los tiempos en el sentido espiritual, estando siempre preparados, podrán o descansar en sus lechos o orar por la noche y de todos modos estaremos juntamente con Él.